Bienvenidos. Este es el momento mate, ¿sí? Una nueva sección del canal. La idea es desarrollar un poco más algunos temas históricos, ¿sí? Hoy vamos a charlar un poco sobre Napoleón y en qué sentido su accionar en Europa, su gran poder conquistador, influenció fuertemente las revoluciones sudamericanas. Napoleón ascendió al trono francés de forma muy vertiginosa. En 1799 se proclamó cónsul y para 1803 ya se autocoronaba emperador, situación absolutamente insólita, quitándole al Papa la corona de las manos. Napoleón fue un conquistador muy determinado y fue un genio militar de su tiempo. Napoleón transformó radicalmente la forma de hacer la guerra y llegó a tener un dominio bastante conciso, digo, bastante férreo del territorio europeo. Justamente, Napoleón era un hombre muy influenciado por las ideas de la Revolución Francesa y profundamente determinado a hacer de Francia una potencia continental, con lo cual pareciera que sus ambiciones estaban limitadas al territorio europeo. Sin embargo, cuando nos adentramos en el siglo XIX, nos encontramos con que el mundo está mucho más conectado que antes. La revolución industrial ya está en proceso, las colonias americanas ya están asentadas hace rato ya, con lo cual ningún suceso, ni en Europa ni en América, ningún suceso transatlántico es independiente uno del otro. Para entender lo que pasa en España o en Francia hay que mirar a América y, por supuesto, viceversa. Es en el marco de las conquistas napoleónicas que se va a dar la crisis de legitimidad que va a dar lugar a las revoluciones sudamericanas. Nosotros estamos muy en contacto con la Revolución de Mayo, por supuesto, pero fue un fenómeno continental, fue una crisis de legitimidad al interior del Imperio Español. ¿Cómo sucedió esto y qué tiene que ver Napoleón? Bueno, eso vamos a ver hoy. Francia y España eran aliados geopolíticos cuando empezó el siglo XIX. Incluso luego de que los franceses derrocaran y decapitaran a su querido rey Luis XVI, Francia y España habían sido aliados durante buena parte del siglo XVIII, justamente por la alianza dinástica entre los Borbones. Y cuando el rey Luis XVI fue decapitado, España, por supuesto, horrorizada por los sucesos revolucionarios y por el experimento republicano jacobino, le dio la espalda. Y sin embargo, transcurrido eso, la Francia napoleónica volvió a tener un vínculo de cercanía con España. Esto se debía más que nada al enfrentamiento que tanto España como Francia tenían con Gran Bretaña, quien era la mayor potencia industrial en el momento y quien más disputaba los intereses franceses y españoles por fuera de Europa. Esto es particularmente interesante porque durante las invasiones inglesas, lo que está en juego es justamente ello. La aventura, ¿sí?, de Beresford, quien estaba en misión militar en el sur de África y decide de forma unilateral cruzar el Atlántico e invadir Buenos Aires, generando la furia, la rabia de Jorge III, el rey de Inglaterra. Ese suceso se enmarca en las disputas que estaba teniendo Gran Bretaña con Napoleón. La cuestión es que, a pesar de que Jorge III se mostró horrorizado por el accionar aventurero de Beresford, lo terminó avalando cuando se enteró de que la empresa había sido favorable para Gran Bretaña. Ahora bien, esto se vincula con Napoleón, dado que llegar al Río de la Plata y poder abrir ese puerto era un interés primordial para los ingleses, que siempre prima lo comercial en sus decisiones geopolíticas.
Y básicamente se buscaban nuevos puertos porque Napoleón tenía un control tan amplio del territorio europeo que estableció lo que se llamó el bloqueo continental. Esto es, impedimos a Gran Bretaña comerciar con cualquier país europeo. Con lo cual, toda la producción industrial de cuya exportación dependía la economía británica, se encontraba de repente sin destino. Abrir el puerto de Buenos Aires sería una buena forma de dar lugar a ese flujo comercial. Con lo cual Napoleón, de forma indirecta, genera estas invasiones inglesas en el Río de la Plata, que es la primera incursión inglesa en el Imperio Español Americano. Y van a tener un efecto muy poderoso en el territorio rioplatense, en Buenos Aires. Y ni nada más ni nada menos que un francés, Santiago de Liniers, va a estar al frente de la reconquista de Buenos Aires y luego su defensa. Este francés va a ser proclamado virrey del Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata, por la ausencia del virrey Sobremonte, quien, al enterarse de la invasión española, huyó a Córdoba junto con el Tesoro Real. Ha sido acusado Sobremonte más de una vez de cobardía. A mi juicio, tiene un poco más de falta de astucia política que de cobardía. Él cumplió con las órdenes preestablecidas. No escapó como un cobarde, escapó como un burócrata. A alguien le puede parecer lo mismo, puede ser. El hecho es que Sobremonte quedó totalmente desacreditado frente a la población porteña y se eligió a Santiago, el Cabildo de Buenos Aires, eligió a Santiago de Liniers como virrey provisorio. Eso, insólito. Los virreyes son elegidos por el rey, no por un grupo de vecinos porteños. Santiago de Liniers, francés, se carteaba con Napoleón y le cuenta en sus cartas todos los sucesos y lo orgulloso que estaba de cómo habían repelido a los ingleses. Con lo cual había una alianza implícita, incluso en tiempos de Napoleón, entre Francia y España. Dicha confianza, dicha, digamos, fraternidad, se va a ver profundamente trastocada cuando Napoleón, de forma ingeniosa, no sabemos si premeditada, pero de forma ingeniosa, definitivamente, pide permiso a Carlos IV, quien fuera el rey español en aquel entonces, para pasar por su territorio y poder llegar hacia Portugal para desplazar a la corte lusitana, que justamente estaba aliada con Gran Bretaña. Era el único país que no adhería a este bloqueo continental. Portugal, así como España era histórico aliado francés, bueno, Portugal histórico aliado británico. Carlos IV lo permite, las tropas de Napoleón pasan, ¿sí? La Gran Armée transita España y llega a Portugal. La corona portuguesa se sube a un barco y escapa al Brasil y traslada la corte y la monarquía al Brasil. Eso es insólito también. Hay que hacer un episodio de eso. Pero el hecho es que, concluido el objetivo, las tropas francesas no se retiran de España, sino que se quedan. Y eso va a dar lugar a un episodio bastante confuso que se conoce como las abdicaciones de Bayona, donde básicamente Napoleón engañó o forzó a verse engañados tanto a Carlos IV como a Fernando VII, padre e hijo, para abdicar ambos en favor de José Pepe Botella Bonaparte, ¿sí? Hermano de Napoleón. Con lo cual, no, los reyes abdicaron y fueron encerrados, fueron apresados. Y allí arranca un periodo de resistencia. Porque justamente el pueblo español no iba a ceder fácil al dominio francés. Los veían claramente como un invasor y no como un mero país fraterno. Con lo cual, la legitimidad de los reyes, ¿sí? La soberanía real, se traslada a una junta. Y la junta central va a estar localizada en Sevilla. El hecho es que la crisis política en España va a seguir agudizándose.
Porque no solo el rey estaba preso y había una petición francesa por controlar el territorio, sino que además los propios españoles estaban divididos entre aquellos liberales, nucleados especialmente en Cádiz, con una clara voluntad de adhesión a los ideales de la Revolución Francesa y de reforma del modelo de gobierno español. Y aquellos, justamente, partidarios del antiguo régimen, partidarios de sostener a la corona, sostener el absolutismo, sostener un modelo mercantil, etcétera, etcétera. Con lo cual esa fisura al interior de la sociedad española va a ser muy importante a la hora de explicar por qué hubo una fisura en América también. Lo loco es que durante las guerras de independencia, muchos oficiales españoles tenían simpatías ideológicas para con los revolucionarios americanos. Y sin embargo, obedeciendo órdenes, buscaban reprimir lo que veían como movimientos secesionistas. Esto es, que buscaban lo que efectivamente van a buscar, la independencia del Imperio Español. Porque todas estas revoluciones son productos de una crisis al interior de un imperio. No es una crisis entre un imperio y las colonias. A ver si me explico. La Revolución de Mayo y el Cabildo Abierto discuten en torno a las leyes españolas. Discuten en el marco del sistema colonial. Van a ir hacia un nuevo orden, por supuesto. Pero todo ocurre en el marco colonial y respecto al vínculo con España. Mariano Moreno, quien fuera uno de los revolucionarios más radicales en cuanto a sus ideales, traductor del contrato social, una mente brillante, Mariano Moreno, justamente pensaba el problema en el vínculo entre América, de la América española y España, en el sentido de que la América española no estaba representada frente al rey. Lo que había era un problema de representación. No había en Mariano Moreno inicialmente una voluntad independentista radical, sino que lo que buscaba era justamente la igualdad política, esa obsesión, hija de la Ilustración, hija de Rousseau también, donde lo que se pretendía era la igualación de la posición, y si la igualación implicaba independencia, bienvenido fuera, pero era el paso previo. Con lo cual, regresando a Napoleón, ¿no? Al desatar primero la crisis al interior del Imperio Británico que busca nuevos puertos, y al desatar luego la crisis al interior de España, que dio lugar justamente al vacío institucional que debió ser llenado por las juntas provisorias que emergieron en las periferias del imperio, porque el Perú, por supuesto, Lima no va a caer sino hasta 1821. De esa forma Napoleón incide en las revoluciones americanas. Y de hecho, peleando contra Napoleón se va a formar, por ejemplo, San Martín, quien luego va a aplicar sus tácticas en la batalla de San Lorenzo, ¿no? Va a haber diferentes elementos, hijos de la influencia o del accionar napoleónico, que dieron pie a las revoluciones americanas. Cuenta George Hegel, ¿no?, el famoso filósofo alemán, que él vio pasar, esto no sabemos si es ficción, pero cuenta que él lo vio pasar, que vio pasar a Napoleón en su caballo y lo vio portando el espíritu de la época. Por supuesto, en la filosofía de Hegel, el espíritu absoluto viene a ser una forma de determinismo, viene a ser un agente que predetermina y a la vez determina los sucesos históricos. La historia no es otra cosa que la forma en la cual ese espíritu absoluto se manifiesta. Y se manifiesta, dice Hegel, a través de individuos excepcionales. Entre ellos, Napoleón Bonaparte.